En esta presentación les voy a hablar sobre el proceso de urbanización y su relación con la industrialización como parte de nuestra charla sobre el proceso de urbanización a escala global. Ya sabemos cuáles son las características de la urbanización, proporción de la población que vive en ciudades o en áreas urbanas, su porcentaje. Cuando la población de un territorio en la nación-estado comienza a moverse sobre el 50%, por ejemplo, de su población se encuentra en áreas urbanas, pues estamos ante la presencia de un proceso marcado de urbanización, pero todo este proceso se puede ir midiendo a través del tiempo y viendo cómo paulatinamente, si se dan unas condiciones en particular, pues esas ciudades van creciendo dentro de esa nación-estado. Dentro de esa nación-estado aumenta el número de ciudades, es decir, no solamente es la proporción de la población que va a vivir en las ciudades, pero también vamos a ver que van a aumentar las ciudades y la extensión, como les he hablado en otras ocasiones, la extensión física de esas ciudades, de esas áreas urbanas, va a crecer y también va a aumentar la densidad de uso, que en algunos sitios es increíblemente dramática, ¿no? En el sentido de los rascacielos, los edificios multipisos, sobre todo en las ciudades del siglo XX y ahora en el siglo XXI. Si es que vamos a notar, ¿verdad? El proceso de urbanización lo que marca es un proceso de crecimiento urbano que es posible porque se da una economía de escala, de concentración de productores y consumidores y el abaratamiento de los costos de producción dentro de la ciudad, y la ciudad empieza a desempeñar un papel importante en la economía. Bueno, todas las ciudades desempeñan papel en la economía, a pesar de que pueden tener diversidad de funciones, pueden ser capitales de Estado, pueden ser ciudades religiosas, por ejemplo el Vaticano, que es una ciudad-estado. Las ciudades se van a asociar a distintos sectores de la economía, ¿verdad? Y estos son los tres sectores de la economía. Cuando a usted se le pregunta cuáles son los sectores de la economía, usted tiene que saber que es el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El primario es la conversión de la naturaleza en materia prima, la agricultura, todo ese tipo de cosas. Y el sector primario está asociado con las primeras ciudades de la evolución social, ¿verdad? En Sumeria, las primeras civilizaciones se van a dedicar precisamente a eso. Pero luego el sector secundario, la manufactura, la transformación de la materia, las artesanías, se va a convertir en ese sector secundario. Y el sector secundario porque primero uno extrae de la naturaleza las cosas y en segundo lugar, ¿verdad?, le añade valor a través del trabajo, las cambia y las convierte en otras cosas. Sin lugar a duda, el proceso de industrialización que vivió Europa a partir de la Edad Media y que se potencia y se expande con el el llamado descubrimiento de las Américas y unas inversiones de capital en el comercio internacional, empieza a precipitar un proceso de manufactura, de uso de maquinaria, las primeras muy simples, hidráulicas, y luego en el siglo XIX con el vapor empieza a potenciarse todo eso, luego con la combustión, con los hidrocarburos y materiales de combustión, etcétera, otro tipo de maquinaria. Pues la maquinaria va a convertir a estas sociedades, sobre todo las sociedades capitalistas, en sociedades industrializadas. Y es el proceso de industrialización el que precipita un crecimiento urbano sin precedente en la historia de la humanidad. Es a partir de la industrialización que explota, por así decirlo, el proceso de urbanización global. Para que esto se dé, también tiene que haber un tercer sector de esa economía, que es
toda una serie de servicios y negocios que se le dan servicios que se le dan a otros negocios y a los consumidores. Pues para que haya todo eso tiene que haber transporte, tiene que haber financiamiento, tiene que haber ocio, tiene que haber ventas, tiene que haber un sinnúmero de cosas que en la sociedad del siglo XXI incluye la investigación y el desarrollo, que esa es la R y la D, Research and Development, tecnologías de información, Information Technologies, las telecomunicaciones, la educación y la consultoría. Muchas de las ciudades del llamado primer mundo de los países desarrollados han desplazado la industrialización, han dejado que sean otras ciudades, sobre todo de los países en vías en desarrollo, que se dediquen a la manufactura, mientras que estas grandes ciudades se van a dedicar, sobre todas las cosas, a proveer una serie de servicios. Por ejemplo, Nueva York, que era un eje de transportación, uno de los puertos más importantes del mundo, también se convirtió en uno de los lugares más importantes de la manufactura de textiles, de ropa, etcétera. Y ya no lo es. Sin embargo, es una de las ciudades más ricas del mundo porque ahí se concentra el mayor volumen de transacciones financieras de todo el planeta. Y quién sabe si en el universo. Así que ese sector terciario va a ser bien importante hasta el punto que ha habido ciudades extraordinariamente industrializadas que se han convertido precisamente en otra cosa, como el caso de Nueva York, pero también como el caso, por ejemplo, de Barcelona, que se ha convertido también en una ciudad de ocio, de arte, eh, de intercambios culturales, que quedó precipitado, ¿verdad?, por el proceso de las Olimpiadas hace algunos años, pero este es un mapa que muestra la ciudad y muestra su lado, sobre todo su lado de ocio, de turismo, de atracción de la gente. Allá a mano derecha, por ahí para arriba, encuentran la Sagrada Familia, que es una de los sitios más visitados de todo el mundo y sin duda una de las obras arquitectónicas más impresionantes que se ha construido y que se está construyendo porque todavía está en el proceso de construcción. Y esto es una cosa que tienen que tener bien claro, que existe una correlación entre industrialización y urbanización, sobre todo en altos índices de urbanización, sobre todo a partir de los últimos 200 años, en el proceso más álgido de mayor movimiento de la sociedad industrial europea y estadounidense. Por lo tanto, hay este axioma importante que deben de recordar, que es: a mayor industrialización, mayor será el ingreso económico de la población. Por lo tanto, si traemos más industria, si nos dedicamos más a la manufactura, históricamente vamos a ganar mucho más. Por lo tanto, el ingreso económico per cápita en una sociedad va a crecer dramáticamente. Y hay tres variables que se mueven a la misma vez. Y es, número uno, la industrialización. Y si vemos industrialización, vamos a ver niveles de urbanización más altos y vamos a ver un mayor ingreso per cápita. Y esa es una de las razones por las cuales la gente va en grandes números a las ciudades a vivir. Porque es ahí donde se está dando altos ingresos, altos salarios. Y la gente definitivamente quiere vivir ahí, a pesar de que muchas veces el costo de vida en esas ciudades sea mucho mayor. Nada, lo dejamos aquí y después seguimos con este tema. Gracias.